Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les da la bienvenida a Gisela Canales de Dele Peso a Sus Pesos, ¿verdad? Fundadora de la plataforma, y hoy vamos a hablar sobre un tema que para muchas personas puede ser quizás de desconocimiento, y precisamente por eso, como parte de nuestra labor de educar financieramente y hablar de la vejez y ese periodo en el que ya no estamos produciendo, generando ingresos de la misma manera, pero sí tenemos gastos y responsabilidades. Entonces, para hablar sobre esto, hoy tenemos esta transmisión en vivo que estamos desarrollando de forma simultánea en Facebook y en nuestra página en LinkedIn. Entonces, recuerden que el tema de la pensión de vejez tiene, digamos, dos salidas o dos formas de verlo. Está la pensión completa, que es cuando se alcanzan las 750 semanas, y está la pensión reducida, que es para todas aquellas personas que no hayan alcanzado las 750, pero que hayan cotizado por lo menos 250. Entonces, para abordar este tema de los beneficios que tienen los pensionados por vejez, pero también no vamos a quedarnos solamente con los pensionados, queremos tocar parte también de los asegurados activos. Hoy tenemos como invitado especial a Manuel Ricardo Ruiz, quien es especialista en seguridad social. Él es asesor y docente en materia laboral y de seguridad social, con más de 15 años de experiencia en el campo del derecho y notariado público. Vamos a darle la bienvenida. Gracias, Gisela, siempre por esa bienvenida, por ese aporte a la sociedad que en seguridad social desconocemos mucho nuestros derechos y eso hace que no las podamos pedir de la manera correcta. Así que siempre la felicito por ese aporte a la sociedad. Muchísimas gracias. Y a propósito de esto, es bastante frecuente eso que decías, y es que asumimos cosas o creemos, tal vez escuchamos de rebote con otras personas y confundimos quizás algunos términos. Por eso me gustaría empezar abordando cuáles son los derechos que tienen los pensionados por vejez, entiéndase pensión completa, además del monetario como tal que reciben. Bien, voy a robarte unos segundos. Mira, en Nicaragua existe la ley 974 y 975, publicada en la Gaceta 49 del año 1982. Sin embargo, en el año 2000 se elaboró y se publicó en la Gaceta también la ley 539. Y voy a ser enfático en esto. Y esto es para los empleadores y también para nosotros los trabajadores. La ley vigente es la de 1982. Sin embargo, la Corte Suprema emitió una sentencia donde hace referencia a la ley 539 y por tanto obliga a los empleadores a pagar los 3 días de carencia. No es ese el tema, pero aclaro la ley que sí es importante que la manejemos. Yo me voy a referir a la ley 974 y la ley 975 de 1982. Los 3 días de carencia, según la sentencia 441 del año 2017, los empleadores tienen la facultad de quitar esos 3 días cuenta de vacaciones a cuenta de salario. Es muy importante que los abogados o los administradores de empresas manejen esta información porque es a veces triste que saquen sentencias con leyes que no existen. Por lo tanto, me robé esos minutitos para hacer esa aclaración. El tema de la pensión de vejez es un tema trascendental, como tú lo explicabas, porque de eso son lo que dependemos. Ya los 4 de la gente está sofocada esperando su chequecito, el correo, y debemos de administrarlo bien. Por eso en seguridad social nos enseñan a valorar y a valorar el periodo de 10 años. ¿Qué debo de hacer en esos 10 años previo para yo realmente ir limpiando? Pero no enjaranarnos con el gallo más gallo, con el PPT Presta, con el King Kong, con todas esas empresas, porque al final las pensioncitas son pequeñas y las deudas son muy grandes. De tal manera que lo ahogan a los pensionados y en vez de gozar una vejez, lo que van es a morirse de las deudas. Entonces, la pensión de vejez es muy importante y usted abordaba dos, la mayor de 45 cuando la persona es menor de 45. Eso es un tema muy importante porque son dos requisitos totalmente distintos y es importante que lo manejemos. Y aquí viene lo que usted da el aporte. ¿Cuál es el beneficio de esta persona? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Repítame la pregunta porque no me quiero adelantar por si viene eso más adelante. Sí, sí. Ok, exclusivamente los derechos de los pensionados extra a
al Ya, municipio. estamos claros. Entonces dice Giselle, ¿cuáles son esos derechos que tenemos ya nosotros en la condición de pensionado de vejez? Si yo tengo una pensión reducida, tengo una pensión ordinaria, tengo una pensión de vejez básica. Bueno, vamos a ir apartándolo por partes. Como la condición de pensionado es una condición especial, pero que muchas veces no la vivimos en nuestros centros de asistencia médica, nos quedan viendo un poquito mal, son importantes que anoten dos leyes, la ley 160 y la ley 720. Esas son las dos leyes que amplían los derechos en la condición ya de pensionado de vejez. ¿Y qué tenemos aquí derecho? Vamos a mencionar unos 7, 8 o 10 derechos. Primeramente, y el más importante es su pensión es inembargable. Si le debe a una empresa que presta, si le debe al banco, lo que sea, es inembargable por el artículo 108 de la Ley de Seguridad Social. Trascendental eso, porque ya he tenido casos donde los bancos han tomado dinero de las cuentas bancarias. Entonces es importante que sepan que la pensión es inembargable. ¿Y cuál es la excepción, Giselle? Pensión de alimento. Si el pensionado se metió mal unos añitos anteriores y tiene un niño, pues si no le da, sí se la pueden embargar la pensión. Dos, la asistencia médica en la condición de pensionado de vejez ordinaria. La ordinaria, claro, es todas las personas que ingresamos menores de 45. Esa es la pensión de vejez que la mayoría de nosotros estamos en este momento. Es, por lo tanto, trascendental también que sepan que la asistencia médica es gratuita. Gratuita. Tienen derecho a préstamos, tienen derecho a la exoneración del IBI, tienen que hacer una cartita dirigida a la alcaldía para que le exoneren del IBI la propiedad donde habita. Y si tengo 3 casas, don Manuel, no, ¿dónde habita? Si tengo una en Montelimar, ¿dónde habita? Si habita la de Montelimar, pues entonces la de Montelimar. Tiene derecho a lentes, tiene derecho a ver qué otro derecho, a rebaja del agua, rebaja de la luz y rebaja del teléfono. Los 3 servicios básicos tienen una rebaja. Hago la aclaración, en todos tenemos que elaborar carta para las distintas instituciones, adjuntar cédula de identidad, la constancia de pensionado, que es muy importante que se la pidan a usted cuando le van a dar su pensión, y la carta. Esos son los 3 documentos que usted debe de acompañar al momento que solicite la exoneración de cualquiera de estos o la solicitud de estos beneficios. Otro derecho a ver que se nos puede escapar, asistencia, inembargabilidad, préstamo, asistencia médica. Creo que por ahí están los más trascendentes. Uno que vi, Manuel, es en el transporte, pero no sé qué tan aplicable sea, porque pues cuando te subís a la ruta, difícil, ¿verdad? Con costo te subí porque si te subís mal, el bus arranca. Entonces no es aplicable, pero sí ya me recordó algo usted. Tiene también una exoneración la ley 710, ley de tasas consulares, tiene rebaja al 50% del pasaporte. Eso también es importante. No También sabía. tiene derecho con su carnet en el supermercado presentarlo y le bajan también un porcentaje al momento de la compra. Así que por ahí tenemos unos 10, 11 derechos que ya lo dijimos para que ustedes tomen nota. Ya Igual hay... cuando vamos sumando todo, más bien, si yo jubilada empiezo a aplicar todo, realmente va a ser significativo en el bolsillo, creería yo. Absolutamente, no lo dude porque ese peso que usted se está exonerando del IBI, pues ya lo va a ocupar para los alimentos, para otro asunto. Por lo tanto, sí tiene lógica y es válido lo que usted nos está diciendo. Exacto. A propósito de esto, digamos, para yo poder aplicar estos beneficios, tendría que estar a mi nombre el servicio. Por ejemplo, que la energía, por ejemplo, quiero solicitar el descuento, el medidor tiene que estar a mi nombre. Excelente. Y esto es un tema que muchas veces no lo hacemos porque la luz, el agua, el teléfono no está a mi nombre. O inclusive la propiedad no está a mi nombre. Entonces la ley 160 y la ley 720 dicen, Giselle, ¿esa carta es tuya? No, fíjate, Manuel, no es mía. ¿Y quién es? De mi hijo. Okay, entonces vamos a hacer una escritura que se llama usufructo. Hago uso y disfrute de ese bien. No es mío, pero yo lo habito.
Entonces, yo en lo personal, yo lo he hecho el usufructo y las personas reciben ese beneficio. Okay. No es un documento, mis estimados oyentes, que van a ir a los abogados a bajar la luna. Es un documento sencillo para que cuando le vayan a cobrar no vaya usted a vender nada de lo que es suyo para poder pagar esa escritura. Entonces es un documento que los abogados ya sabemos cómo se hace y lo más que puede costar son unos 1,000 córdobas. Ok, importante saber eso. A propósito de este tema, bueno, quiero hacer un paréntesis. Todas las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, recuerden que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas o incluso si tienen alguna situación que hayan atravesado relacionada a este tema, también pueden compartirlo en los comentarios y lo vamos a estar revisando posteriormente. Manuel, en el caso de la pensión de vejez reducida, sabemos que para las personas que no alcanzaron las 750 semanas, pero sí cotizaron de 250 a más, reciben este beneficio monetario. ¿Ellos tienen algún otro beneficio adicional al monto que reciben cada mes? Bueno, primero tenemos que antes de subir la segunda grada, poner la primera. Primero tienen que estar claro que la pensión general, que la que hace poquito la mencionamos, que estamos todos inmersos ahí, es la pensión de vejez básica. ¿Y qué quiere decir eso? Perdón, la pensión de vejez ordinaria. La básica es de mayor de 45. La ordinaria, por regla general, gozamos de todos estos derechos que yo le acabo de mencionar hace un instante. Eso es importante. Entonces, si ya sabemos eso, viene Giselle y nos pregunta, ¿y cuáles son los derechos, Manuel, de estas personas? Que se acuerdan ustedes, creo que era el señor Porfirio García, que en paz descanse, que comenzó a promoverla, y fueron graduales. Entonces, ¿qué derechos tienen los pensionados de vejez básica? Tienen derecho a asistencia médica, perdón, no tienen derecho a asistencia médica, es muy importante, ¿ok? Porque no lograron eso con don Porfirio todavía. ¿Tiene rebaja en el IBI? Sí tiene rebaja en el IBI porque es una pensión igual que las 17 que tenemos en nuestra legislación y por lo tanto reciben ese beneficio. ¿Qué otra cosa no reciben los pensionados de vejez por la pensión de vejez reducida? El aguinaldo. ¿Ve? También es importante eso. Es decir, que ellos reciben solo 12 pagos en el año, nada más. Importante. En la pensión de vejez ordinaria, si Giselle Canal, escuchen muy bien esto, si Giselle Canal le cumplió 60 años en octubre y solicita en enero del próximo año 2024, que estamos ahorita, se hace, dice el artículo 50 de la ley, retroactivamente desde octubre, aunque vos me la pidas en enero. Escuchen muy bien esto. Pero la pensión de vejez reducida es a partir del mes siguiente. Usted la pide en enero y se la dan a partir de febrero. Entonces, eso no es un beneficio. 3, las pensiones reducidas no se pueden pedir mediante poder, como la hacemos en la pensión de vejez ordinaria. Es decir, que la persona que está fuera en Costa Rica tiene que venir a hacer la solicitud para que mis oyentes sepan que si el abogado le dice yo le voy a tramitar la pensión de vejez reducida, le está haciendo un cobro indebido, porque ellos saben que no funcionan así. ¿Ok? Importante saberlo. Entonces, prácticamente la pensión de vejez reducida se limitaría únicamente a la cuantía mensual y en el caso del IBI. Es correcto. No, y los 4 puntos que les acabo de decir que no tienen derecho, de ahí tienen todititos, igual que una pensión de vejez ordinaria. Pero importante porque dice uno, cuando a los 60 años, cuando más necesito mi asistencia médica, pero no te la dan. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es un derecho que realmente ellos no gozan. Ok. En el caso de estos subsidios, ¿verdad? Yo sé que ya nos explicabas el paso a paso, digamos, lo que tienen que llevar. ¿Hay algún, digamos, por ejemplo, en el transporte decíamos de que hay alguna dificultad, pero por ejemplo, en el caso del IBI, en el caso de todo lo demás, básicamente es hacer la solicitud en
la instancia correspondiente, nada más, que solo tiene que llevar, mencionabas la constancia. La constancia de pensionado. ¿Eso tiene algún costo? Gratuito. Ok. Gratuito. Importante que Un lo tema importante. En las pensiones de vejez básica y las ordinarias se hacen vía cheque o vía correo. En la pensión reducida, como son pequeños, entonces se hacen efectivo. Es donde miramos mucha gente también que los viejitos se van todos los meses contentos a volar lengua ahí, a distraerse un rato. Entonces, probablemente muchos de ellos están recibiendo pensión de vejez reducida. Okay. Instemos, Giselle, a aquellas personas que quizás tengan 700, 690, complete las 750, mi amigo, mi amiga. ¿Por qué? Porque le van a dar unos beneficios mejores. Muchos mayores. Hay que invertir un poquitito para agarrar un poquito más. Claro. ¿No hay alguna limitación respecto a esto? Digamos, yo puedo inscribirme aunque tenga 59 años, 58 años, no hay ningún problema. O incluso haya pasado de los 60, pero no haya tramitado todavía la pensión. La pensión de vejez reducida, como ya tiene sus 250 semanas, lo único que va a esperar son sus 60 años. Tiene 60, ya tiene el requisito de semana porque son 6 bloques que están establecidos en el artículo 56 del reglamento. 6 bloques de pensión reducida. Pero ¿qué va a esperar? Ya tiene la semana, pero falta la edad. Eso lo establece igual el artículo 55, literal A, del reglamento para las pensiones de vejez ordinaria. Entonces, los dos requisitos son importantes. Entonces, puedo tener 500 semanas, pero tengo 59 y por lo tanto tengo que esperar la edad de 60 años. No, pero en el caso de que yo quiera completar las 750 semanas, ¿y puedo afiliarme a cualquier edad? Ya eso se llama continuación voluntaria. Técnicamente así lo establece el INE. Continúo de manera voluntaria lo que hace 5 o 6 años dejé votado y ahora me vengo a afiliar. Tengo 80 años, yo me afilio, porque no es una afiliación nueva, sino que es una continuación de la primera. Ok, perfecto. ¿A qué tienen derecho los beneficiarios de los pensionados de vejez? Eso es una pregunta que deben de tomar nota. Miren, voy a explicárselo conforme la experiencia y muchas veces discrecionalidad que se hace en el INE. Discrecionalidad no es porque yo lo diga, sino porque desobedecen la norma o se interpreta o se estira de una manera que no es. Ok. Entonces, ¿qué beneficios tengo yo? Tengo primeramente el subsidio de funeral. El subsidio de funeral son 3 cuantías. Cuantía mínima es el salario mínimo que pertenecía al asegurado fallecido que tenía en ese momento. Es decir, ¿cuántas actividades económicas tiene el Ministerio del Trabajo? Dice el 9. Está en el sector construcción, 11,000. Pero mire, es que no me dan más. No, señora, está en correspondencia al salario que tenía al momento del fallecimiento. Eso es importante. Esa es la cuantía mínima. ¿Cuál es la cuantía máxima? $750. La mitad de la pensión máxima, que son 1,500. ¿Ok? Eso es algo muy importante. ¿Y cuál es el monto intermedio? El que está arriba de la pensión mínima, del monto mínimo, hasta un Córdoba menos de los $750. 20,000, 30,000, todo eso se le puede perfectamente dar al asegurado. Eso es un tema. El subsidio funeral. Y el servicio en especie, Giselle, mire, tal vez no le explicaron y le dice, aquí tiene ya su caja, te ponen la silla, te ponen todo lo que nosotros vemos en las velas, hasta el Cristo atrás y esas cosas, yo no sé cómo se llama. Y yo creo que a veces hasta el café, creo que si no me equivoco, mandelín, si no me equivoco. De tal manera que eso es también importante. Subsidio de funeral o servicio en especie. En delegaciones como la Ginotepe le preguntan, ¿qué quiere, el servicio o el dinero? Entonces, no, esa cajita no me gusta para Giselle, mejor deme el dinero, yo la voy a comprar, porque así tenemos casos. Eso es uno. ¿Qué otro beneficio tienen? Nomen nota, peso a sus pesos también. Léanse el artículo 85, y aquí tengo mi Biblia, que es mi libro que nosotros hacemos. Y lo voy a leer porque es un tema, una pregunta medular. Déjenme ahorita buscarlo por aquí. El 85.
y se van a leer el 94, 95 hasta el 99 del Código del Trabajo, a todos los que nos están escuchando. Déjenme por acá. Abro comillas del artículo 85 del reglamento y dice: los pensionados tendrán, escuchen la palabra, tendrán derecho a recibir anualmente un pago adicional en concepto de 13º mes que se otorga en los mismos términos que se reconoce a los trabajadores activos de conformidad con la ley respectiva. Entonces nos manda el código. Léanse el 99. Tengo derecho al aguinaldo si mi papá fallece ahorita en mayo. Sí, tiene diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. 6 meses de aguinaldo. Pero aquí viene ya el tema discrecional. Si existe viuda, se lo dan a la viuda. Si existen hijos menores o discapacitados, se lo dan a los niños o a la persona que está viendo a los niños. Donde radica la discrecionalidad es cuando Giselle Canales tiene su negocio, es mayor de 21 años y solicita el subsidio y le dicen, yo no te lo doy. La pregunta es, ¿por qué a mí me discrimina? ¿Qué dice la Constitución? ¿Por qué? Eso opera y he llevado muchos casos donde al hijo mayor de 21 años que trabaja no le otorgan el beneficio del aguinaldo. ¿Ok? Entonces, eso es un tema que se tiene que aclarar porque la ley no hace discriminación. Si usted es su hijo, en la condición de que de hijo que se lo van a dar. No es porque tenga 21, porque tengo que tener discapacidad alguna. ¿Me explico? Entonces, en este caso, Manuel, sí, digamos que ¿cómo se determina quiénes son los beneficiarios de los pensionados? O sea, ¿uno lo inscribe o cómo es? Vamos a ver. Esa pregunta tiene una colita con el artículo 72 y casualmente estoy llevando un caso de eso. Miren, el artículo 72 habla de beneficiario, ascendiente u otro dependiente. U otro dependiente es el vecino, un hermano, discapacitado, mayor de 60 años. Todo esto deben ser de mayor de 60 años para poder tener el beneficio. Si es una persona ascendiente, mi madre tiene que ser mayor de 60 años cuando yo fallezca. Si no tiene 60, no adquiere el derecho. Entonces, los beneficiarios se entiende al núcleo familiar, esposa, hijos, que son importantes, 2, 3 lo que tenga, y la pregunta que usted hace, ¿los tengo que inscribir? No. Pero es bueno, sí, porque ya tiene un antecedente en el IN que efectivamente Giselle Canales es la esposa de Juan Pérez. Mientras que si llega una sucursal, la situación se les va a complicar. Entonces, eso, yo he tenido casos de donde 3 personas han ido a pelear una pensión de un policía. Entonces, tenemos que nosotros los hombres también ser más ordenados. Si tenemos a nuestra esposa, lealtad, porque después lo que dejamos es problema. Entonces, los beneficiarios, enciéndase, núcleo familiar, ascendiente u otros dependientes. Los otros dependientes se tiene que demostrar. Y este caso que le estoy llevando es de una persona de 60 y pico de años, que el señor que falleció tenía 55, no era su padre biológico, pero sí él fue el que lo creó, es decir, otro dependiente. El índice que no es mujer, pero ¿a dónde está eso? Entonces yo estoy llevando el caso porque en la vida administrativa me van a decir, primeras 2 instancias nunca reconocen nada. Si el consejo directivo hace un análisis un poquito más detenido y cambia en muchas de las ocasiones los fallos de primera y de segunda instancia. De tal manera que es importante que también tomemos nota que las instancias administrativas muchas veces se cierran, no leen la literalidad de la norma y entonces hacen que los pobres pensionados o sus beneficiarios tengan que ir a buscar un abogado para poder gestionarlo cuando no es necesario los abogados ahí. Una consulta a propósito de esto. En el caso, ok, ya hablamos del subsidio funeral. En el caso de que el jubilado, o sea, ya estamos hablando de una pensión
completa, digamos, ¿verdad? Que es la que mencionaba, ordinaria, fallece, además del subsidio funeral, ¿los beneficiarios reciben algo más o solamente el subsidio funeral? Y el aguinaldo, en este caso que mencionaba. Reciben, si hay hijos, reciben pensión de orfandad, pensión de viudez, pensión de ascendencia, artículo 72, y aquí viene y le agregamos un poquito de pimienta. Don Manuel, yo recibo pensión de viudez y tengo derecho a la pensión de vejez. Sí, señora, pero es que el INS me preguntó que si quiero esto, quiero lo otro. Dígale al funcionario que se lee el artículo 110 de la ley porque pueden recibir 4 pensiones. Y eso lo aclaro porque yo estuve ahí escuchando una charla donde decían que eran 3. Son 4 pensiones que pueden recibir las mujeres: pensión de vejez, pensión de viudez, pensión de riesgo laboral y pensión de ascendencia por parte del hijo. 4 pensiones. Okay. No lo digo yo, está en la norma. Pero si no sabemos, la pobre viuda, ¿cuál quiere? Esta, porque es la que tiene más. Las 2, señor, con el tope máximo de $1,500. Claro. Si por la de viudez, por la vejez, ella llega a los 1,500, lamentablemente los otros no se lo dan. La pregunta, Giselle, ¿y eso es legal? No, no es legal, porque lo que Giselle cotizó, porque lo pagó de su bolsa. Claro. Y lo que su esposo dice, él hizo es porque lo pagó de su bolsa. Son 2 fuentes de financiamiento totalmente distintas. Claro. Y por lo tanto deberían, pero bueno. O sea, en el caso que menciona, es para que los espectadores en este momento lo grafiquen. A ver, digamos, yo trabajé toda mi vida, mi esposo también, entonces yo saco mi pensión de vejez normal, pero mi esposo fallece, puedo recibir, aunque estoy recibiendo mi pensión de vejez, mi pensión de viudez. Y en el caso de ascendencia sería si mi hijo, que quizás era asegurado activo, falleció, me correspondería esa pensión, así sería. Efectivamente, lo ejemplifica muy bien. Es decir, yo soy Giselle Canales, tengo mi pensión de vejez por mis cotizaciones, tengo mi esposo y tengo un hijo. Y vamos, mejor no pongamos ahí, la Juanita Pérez, se le mueren los 2 en un accidente. En ese caso, va a recibir la pensión de viudez por su esposo y va a recibir la pensión de ascendencia por parte de su hijo, siempre y cuando usted sea mayor de 60 años. Y ojo con eso, porque el padre también tiene derecho, no es solo la madre. Ascendientes papá y mamá, la mamá no lo hizo sola. De tal manera que el papá también tiene el derecho a recibir pensión de ascendencia. ¿He logrado casos de eso? Muchísimos casos. Y en ese caso lo tienen que hacer entonces los padres, ¿verdad? ¿Cómo así los? Digamos, yo soy mamá de un asegurado activo, en este caso alguien que está trabajando y está cotizando, tuvo un accidente. Entonces yo hago la gestión con el acta de función, yo soy dependiente de él y ya. Ojo con lo que usted está diciendo. Ya he tenido casos, recuérdense que aquí se vino ordenando a partir del 90 el tema de la cédula. Antes tenía un apellido, una letra menos, una letra más. Entonces, tenemos la cédula nueva, pero cuando saco la partida de nacimiento, porque te piden los 2 documentos, son diferentes los apellidos invertidos. Se les hace la vida imposible eso. Entonces, revisen que su cédula sea precisa y concisa conforme la partida de nacimiento. Si no, no van a tramitar pensión porque el INE le va a decir Giselle Canales Rivas, no es Rivas Canales, es otra persona. Claro. Y en ese caso, si yo veo de que los documentos no coinciden, perfectamente puedo hacer la solicitud de rectificación antes de ir al INS. Es correcto. Y si tenemos 3 partidas, como yo he tenido en algunos casos que hasta 4, es más fácil porque las voto todo y solo me queda con la que está en la cédula. Ok. Sí. Otra consulta, Manuel, en el caso de el cálculo de las pensiones, ve, con la reforma del 2019, además del cambio de fórmula que hubo, sí, vos recordarás que previo a la reforma decía que la pensión más baja se hacía conforme al salario mínimo de la industria manufacturera. Ahora solo dice el salario mínimo. Entonces, se escucha como general, pero como bien mencionabas, hay varios tipos de salario mínimo en la tabla que publica el Ministerio del Trabajo. En ese caso, ¿cómo puedo saber cuál salario mínimo me corresponde? Bueno, eso es también, ¿verdad? Sí, el aguinaldo y todo. Exacto. Entonces, bien, la pensión
vamos a ver, vamos a tratar como dicen que nuestros oyentes agarren el mensaje. Manuel Ricardo está trabajando en el sector construcción. En ese momento estaba arriba, no me puse los arneses y caigo de espalda y fallezco. Pero fíjese que tenía, Giselle, 2 días de estar trabajando. Un día, en ocasión de ir, yo tenía un caso de una empresa de agroquímico que el muchacho, el primer día, no se fijó, se cruzó la carretera y un camión se lo llevó. Entonces, no es con solo la condición que usted va en ocasión del trabajo, porque aquí la seguridad social y lo laboral es un matrimonio. Abogado que es laboralista debe de saber seguridad social, si no, ahí tienen un vacío grandísimo. Entonces, si Manuel Ricardo estaba en el sector construcción con un día y toda la anterior vez estaba en la industria manufacturera, pues lógicamente la pensión va a ser de conforme al sector de la construcción porque es más alto. ¿Eso beneficia? Sí. ¿Dónde está eso, Manuel? Eso está en el artículo 107. El artículo 107 que fue reformado, el artículo 60 de la Ley de Seguridad Social y 85 del reglamento. Te dice, va a ser conforme el salario mínimo a la actividad que pertenezca el trabajador al momento de su fallecimiento. Okay. Con un día va a tener eso porque ya estaba trabajando ahí. Entonces, como usted lo decía, son 9 actividades económicas, en el INS son 12. En el Ministerio del Trabajo son 9, industria, comercio, industria manufacturera, 9 industrias. Sector agropecuario, pesca, pesca, correcto. Entonces, si en el sector agricultura, pues le van a dar del sector, ya no es como lo teníamos antes, hasta el 31 de enero que estaba industria manufacturera. Ahora no, ahora te van a dar conforme a tú y es correcto. Está bien. Va a ser conforme a la actividad económica en la cual opera la empresa donde yo estaba al momento de retirarme en el caso de jubilación. Sí, no puedo decir el nombre de una empresa transnacional que le brinda un servicio por confidencialidad, donde ellos le hacen pagar como empresa, el IN le hace pagar 9,000. Están en el sector comercio y es todos los días la ven ustedes. Pero ¿qué pasa cuando esta persona solicita la pensión? Yo en ese caso, ¿y cuánto pagan ustedes? Pagamos 9,000, eso le van a dar. Pero cuando están inscritos, no están con 9,000, están con 7,000. Entonces, ahí es un tema también que debes saber en qué actividad económica está la empresa debidamente afiliada. Aunque pague 9, pero estoy en la industria de 7, pues me van a pagar 7. Eso me pasó una vez y realmente me sentí mal porque le creé a la señora una expectativa que no era la correcta. ¿Por qué? Porque el IN le puso 9,000, pero la pensión era de 7,000. Entonces, efectivamente va a estar en dependencia de la actividad en que estaba el trabajador al momento del fallecimiento. ¿Ok? Entonces, recuerden que recientemente, a partir del 1 de marzo, hubo un ajuste al salario mínimo, entonces pueden revisar cuáles son los nuevos salarios de referencia y según la ley del salario mínimo se tienen que estar revisando cada 6 meses. Durante los últimos años lo que se ha hecho es una revisión donde se agrupan, digamos, los 2 ajustes del año. Entonces, en marzo del otro año se tiene que volver a revisar. Vamos a ir, veo que hay bastantes preguntas, así que vamos a ir cerrando. Me gustaría hablar un poco de los asegurados activos. Asegurados activos independientemente, o tal vez hacemos la separación, ¿verdad? De los que estamos en empresa o los que estamos en régimen facultativo. ¿Cuáles son esos beneficios que tenemos al estar activos? Importantísimo, importantísimo porque sí hay una gran diferencia. Cuando yo me afilio al seguro facultativo, yo no puedo recibir nunca una pensión de riesgo profesionales. ¿Por qué? Porque no estoy en una empresa como está Gisela. De tal manera que eso es una gran debilidad en el facultativo porque no, si yo tuve un riesgo laboral, entre comillas, pues no lo voy a solicitar como tal porque no estoy en el régimen obligatorio. Eso es un tema importante.
¿Qué pasa con el tema del subsidio? Miren, en el año 2019, el Instituto de Seguridad Social emitió una resolución no conforme a derecho, donde establecía que los asegurados en el régimen facultativo integral, y ya voy a explicar eso, qué es el integral y cuál no es el integral, no iban a recibir el subsidio del 60%. Pero me dice, Manuel, pero Gisela lo está pagando. Sí, pero yo no te lo voy a dar. Pero estoy pagando y entonces no me lo da. Así es. Ah, ok. Eso fue, hicimos muchos seminarios de eso, porque quiero que noten, antes que se me escape, por favor léanse el 34 y el 35 de la Ley de Seguridad Social para todos aquellos que estamos en una empresa y no sé en qué momento me debo de afiliar. Y esto es el ojo del huracán, como les digo a los muchachos. El ojo del huracán y ellos tienen que anotarlo, porque viene la pregunta de examen. ¿En qué momento me debo de afiliar yo, Manuel, cuando quedo sin trabajo? Ya sabemos que eso es normal en este país. Estoy, mañana estoy en otro, qué sé yo. Debo de afiliarme dentro de las 12 semanas posteriores a la fecha de cesantía. ¿Y qué es la cesantía? Cuando quedo sin trabajo. Quedo hoy 8, a partir del 8. Yo comienzo a contar a partir del 8. ¿Ok? De tal manera que, espérame, el tema de los derechos es trascendental que domine en qué momento me debo de afiliar yo. Porque, ¿qué pasa, Manuel, si yo me afilio la semana número 13? Pierdo el derecho al subsidio que dice el link que ya no me va a dar, aunque yo lo esté pagando. Entonces dice usted, yo voy a ser astuto y voy a aprovechar mi ley que me dice que descanso un mes. Gisela, descansemos un mes, espérate. A la quinta semana, ahora sí, anda, ya descansaste un mes, anda, afiliate en la continuación voluntaria porque ya quedé en el desempleo. ¿Y qué pasa cuando ando en la calle? Pues me puede pasar llevando un taxi, me puede atropellar un bus. ¿Qué no nos puede pasar? Son 24 horas que estamos expuestos al peligro. Entonces, si yo me afilio dentro de esas 12 semanas, usted va a recibir el subsidio de funeral aunque no tenga el año. Perdón, el subsidio del 60% aunque no tenga el año. ¿Es importante? Por supuesto. No es cuando yo quiera, es cuando me beneficia que debo de hacerlo. La seguridad social se trabaja por precisión, no por aproximación, no es cuando yo crea. Es que tengo 700 y ahí después llevo a las 750. Vaya a pagarlo, el nicaragüense Gisela. Pero hay un detalle, Manuel, si no mal recuerdo, cuando te afilias en ese periodo, sí, o incluso en los primeros meses después de que hayas dejado donde estabas laborando, tenés que afiliarte por el mismo salario con el cual estabas cotizando. Artículo 31 y 32 del reglamento. Ok, Gisela. ¿Cuánto era tu salario cuando trabajas en Dele Peso a sus pesos? Era de 20,000. Ok, te puedo afiliar por ese mismo salario o hasta un mínimo que actualmente el del IN hoy es 8,500 Córdoba. Por el mismo o hasta el mínimo del que el IN tiene para el seguro facultativo, que son 8,500 Córdoba. Manuel, pero yo quiero subir más. Imposible, tiene que pasar 3 años. Entonces aquí viene y dice, bueno, dice que debo pasar 3 años en el facultativo. Voy a buscar algún amigo que me afilie porque yo ya estoy cerca de los 60 y debo de continuar cotizando. O sea, anda a buscarte un amigo, te afilia con un salario mayor y después le decís muchas gracias y después yo me afilio al facultativo y logro el objetivo. La seguridad social hay varias cosas que no están en la ley. Tenemos que irla manejando conforme las circunstancias. Correcto. O sea, eso es para cotizar por más, pero sí puedo cotizar por menos. Hasta 8,500 el mínimo del INE. Ok. Importante saberlo porque, y aquí recomendación, ¿verdad? Porque son cosas que hemos hecho, ejercicios que hemos hecho a lo interno del peso a sus pesos. Recuerden que cuando se va a calcular la pensión de vejez, se utiliza como referencia las últimas 375 semanas. Vejez, correcto. Es decir, tus últimos 7 años y algo.
Si apenas tenés 150 semanas cotizadas y estabas cotizando por un salario, vamos a hablar grande, 50,000 córdobas. Hay personas que dicen, bueno, es que yo quiero seguir cotizando sobre eso, pero realmente, aunque coticé por eso, ahorita eso no va a ser tomado en cuenta. Hay Entonces, que darle peso a sus pesos. exacto, no te convendría pagar un seguro facultativo tan caro por un monto así para algo que no te va a funcionar en el cálculo de vejez. Entonces nosotros siempre les decimos, vayan a solicitar, y esto es gratis, ese historial de sus Historial laboral. exacto, el historial laboral que en cualquier delegación INSA la pueden dar, es gratis, reitero, y ahí van a poder ver, ok, cuántas semanas llevas y con qué salarios has estado cotizando. Incluso nosotros ahí podemos, creo que pudiéramos hacer, ahí nos le vas a echar una revisadita, Manuel, un Excel donde la gente pueda poner todos sus salarios, así a poder saber, ok, el promedio va a ser de tanto, para que puedas hacer escenarios, porque muchas veces la gente no hace estos números y dice, ah, bueno, me voy a ir a afiliar por X cantidad, y tal vez están pagando miles de córdobas cada mes en el seguro facultativo sin darse cuenta que van a recibir el mínimo al final, pues porque no va a ser gran cambio. Entonces hay que hacer todos estos números, cuánto voy a pagar en los años que me falta cotizar versus cuánto voy a recibir. Realmente hay alguna diferencia significativa para que lo tomen en consideración. Esa es la médula, discúlpame un momentito, Sí. esa es la médula que usted asegurado o futuro pensionado debe de valorar. No creer que estoy pagando sobre 20,000, todo es un dineral. Esto paga, mire, y le hago fuerza todavía. Esto, y recibe esto. Y eso se lo podemos hacer con números. Sí. Usted no paga, pero ni un pelito de gato con lo que le dé el IN, independientemente que sea una pensión pequeña. Eso es lo que usted invirtió en los 30 años, el IN se lo paga en 4 años. Así de rápido. De tal manera que esa es la médula. Cada vez que usted quiera saber cuánto voy a recibir, vaya, como dice Gisela, a solicitar al IN la cuenta individual. No le van a cobrar ni un peso. Igual, ¿cuánto es lo que quiere recibir Gisela a los 60? Bueno, aquí tiene que venir y tenemos que hacer números. Claro. Yo lo hago a uno cada año y voy convirtiendo, más cuando hasta el año 2015 existían las categorías, que ahí el IN perdió como 20 millones al año por ese cambio. No hicieron cálculo. De tal manera que muchas veces también se hacen reformas sin el debido consenso. La ley de seguridad social, y aquí termino la idea, debe de ser revisada por un conjunto de personas. Así como cuando estamos en nuestra casa, ¿qué compramos, Gisela? Mira, comprate el arroz y el frijol, la colonia que espera, y le vamos a echar talco. ¿Por qué? Porque hay que darle peso a sus pesos. ¿Cómo voy a creer yo que voy a pagar 20,000 pesos y me van a dar 30,000? Señora, pero o sea, con 4 dedos de frente, no puede. Es que el IN me dijo, pero ¿cómo va a creer eso usted? Eso no puede ser. Entonces, la pensión de vejez, termino la idea, cada vez que usted tenga la idea, primero es solicitar la cuenta individual y después hacer una proyección. Recuérdese que aquí usted, Gisela, te han hablado de la evaluación de los años, entonces tenías que ir haciendo ajuste anualmente. Sí. Por lo tanto, muchachos, muchachas, pensionados, futuros pensionados, tenemos que tomar con mucha seriedad la seguridad social. Ese es el que nos ayuda, Giselle, cuando estamos en el hospital. Los amigos del viernes y el cuerpo lo sabe, no llegan ahí. Sí. Solo el IN está ahí tomada. Nos quedamos bastante en el tema del subsidio y ahondamos en el tema del subsidio, pero creo que todavía nos faltó mencionar el tema de qué otros beneficios tenemos los asegurados activos. Ok, los asegurados activos, independientemente en la empresa que sea, tenemos dos regímenes de seguro obligatorio. El seguro obligatorio parcial, que eso lo ocupo yo en las empresas del norte, y el seguro obligatorio integral. Y explico. El integral es enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, riesgo profesional. Ese es el integral que pagan los empleadores, los 30,000 empleadores que está actualmente el IN administrando. ¿Okay? Entonces, quedo inválido, tengo que tener, como dice, 150 semanas. Quítense el chip, así arranquen con los 2 dedos.
que para una pensión de riesgo laboral o pensión de invalidez, usted necesita 375. Ese 375, pónganlo exclusivo para la vejez. Yo he escuchado, y lo voy a decir acá, es que mi hijo apenas tenía 500 semanas. Ay, señora, con 150 usted ya comienza a adquirir derecho. Con 150, el mismo tiempo, después de los 3 años me fui a Costa Rica, pues usted conserva 3 años. El número mágico para todos los que nos escuchan en Seguridad Social es 250 semanas, que es la que inicia la pensión de vejez reducida. Desde ahí, la pensión es garantizada, igual si fallece, le dan a la viuda, le dan a los hijos, en las mismas condiciones. Ya dijimos que solo salud, el poder y otras cosas que no reciben. De tal manera que el asegurado obligatorio en el régimen integral, enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, riesgo profesionales, de todas estas prestaciones, él tiene ese derecho, absolutamente. Las empresas, por ejemplo, las zonas tabacaleras y al lado de Estelí, donde me mantengo mucho, estas están en el régimen, y ojo con lo que estoy, oído, ojos, pestañas y cejas, Shakira, deben de tener cuidado los empleadores. Si llega algún funcionario del INS y le dice, yo estoy en Estelí, estos casos yo los veo, no lo estoy inventando ni hago una idea que no es que tiene que afiliarme a los de la finca, son 5 trabajadores, me lo tienen que afiliar en el régimen obligatorio integral. Pero ¿por qué integral si el hombre tiene que caminar 5 leguas para recibir un centro de salud? ¿Acaso me dan la asistencia médica? Porque me la vas a cobrar. Eso están en los acuerdos, Gisela, 10, 11, 12 y 13, si no me equivoco, de 1984. Ahí están los acuerdos de extensión al Seguro Social, donde estaba el presidente en ese entonces, Reinaldo Antonio Tefe. ¿Ya? Entonces tenemos que estar claros los empresarios y los trabajadores en qué régimen estamos. Por eso es que usted hace esto, porque muchas veces ni recursos humanos maneja eso. Anda a pagar, ¿qué dice el INS? Si el INS no es ley, hay una normativa que está vinculada a este libro que ustedes ven, no es que le está haciendo propaganda, ¿oyen? Todavía no está a la venta. 40 leyes. La seguridad social es un universo. Aquí le hablo de penal, le hablo de civil, le hablo de docencia, le hablo de construcción, de buceo, de mina. Uf. No, hacemos una maestría y un doctorado y esa es la con esto. En efecto. Ok, entonces, no saliéndome del tema, el seguro obligatorio son 2, el integral y el parcial ya debidamente explicado. En el parcial está exonerado enfermedad y maternidad por la razón que le estoy diciendo, que dice, él tiene que caminar 20 kilómetros, montarse en mula, pasar un río y después llegar a un centro de salud. Por eso no se paga enfermedad, maternidad. Si yo si yo la pago es porque necesito recibirla, pero ¿por qué me la estás cobrando si no me la das? Entonces, de ahí lo demás, igualito, riesgo profesional, invalidez, vejez y muerte. 4 en el régimen parcial, 6 en el régimen integral. ¿Ok? Bueno, veo que hay bastantes preguntas, así que las vamos a ir revisando. Te las voy a ir leyendo y vamos respondiendo porque son varias. Dice Ray Hilton, tengo una pregunta. Mi mamá trabajó y cotizó al INSS por más de 8 años y dejó de trabajar hace 10 años. ¿Okay? Tal vez ponemos en pantalla la pregunta. Yo fui al INSS a preguntar si se puede cotizar, me imagino, lo faltante. Es lo que usted estaba diciendo. O si se puede activar, pero me dijeron que tendría que empezar desde cero a cotizar. Dice, ¿esto es cierto? Totalmente falso. Si su mamá, tiene que saber 2 cosas. El seguro social, como está aquí, en este mapita, fue de manera progresiva, extendiéndose a todo el país. Inicialmente solo estaba aquí en Managua, en Los Ingenios, Montelimar y un poquito aquí al lado de Tipitapa. Después se fue graduando, que es lo que le acabo de decir, los acuerdos de extensión al seguro social. Si su mamá, por ejemplo,
A ver, en Río San Juan, el IN llegó en 1983 y ella comenzó en el 70. Lógicamente no van a aparecer esa semana porque no había seguridad social. Pero el abogado, y no es porque soy abogado, pero él, sí, vamos a pelear la semana. Y mentira, no hay semana que reclamar. Tenemos que tener cuidado los nicaragüenses. Y se los digo, no como regaño, cuiden sus pesos. Viene un abogado y le dice, deme 10,000 pesos. La señora viene, vende una vaquita o vende la moto y le da, y no hacen ni un contrato. Seamos responsables con nosotros mismos. Si no nos queremos nosotros, Isela, ¿quién? Difícil. Entonces, lo que le dice el funcionario, que va a comenzar de cero, dígame en qué norma, y eso se lo digo a todos mis muchachos. Cuando usted me pregunte, usted me tiene que exigir a mí el artículo. ¿Dónde está eso? En el Código del Trabajo. ¿Dónde? Que me diga a mí que las semanas que yo coticé anteriormente, porque pasaron 20 años, se borran. ¿Dónde está eso? Falso. Si ella cotizó esos 8 años, mi estimado, ya le voy a sacar el cálculo. ¿Tiene calculadora? Y yo, espérenme. Te decía de que en este caso fue hace poco, porque dice que fue hace 10 años apenas que dejó de trabajar. Exactamente. Entonces, multiplique ahí, en su calculadora 52 por 8. Ok. O sea, como 300 y pico por ahí. 416. Eso es lo que tu mamá ahorita tiene. Si no tiene los 60, usted ayúdela. Y ahí viene y retomo lo que Gisela estaba diciendo. Si su mamá ganaba hace 10 años 15,000, váyase al mínimo. 8,500. No pague 15,000 porque no le va a servir y se está regalando sus pesos. Porque le van a dar la misma pensión de vejez que usted va a recibir pagando los 8,500. Así es. ¿Cómo sabe eso? Los números que hacemos casi todos los días. Exacto. Gana 20, usted afile por unos 10,000 por cualquier cosa, el subsidio, si acaso, sí. ¿No? Ya sabemos. Por este caso de él, no porque tiene 10 años. Sí, ok. Dice Leticia Mendoza, bueno, excelente tema, muy importante educarnos. Gracias, Leticia. Hay una pregunta de Luis, hoy es Altamirano, dice, si completa las 750 semanas a través del seguro facultativo, ¿tiene todos estos derechos también? Excelente. A ver, ¿cómo se llama? Luis. Gracias por esa pregunta. Y viene, como dice, al dardo al corazón. Viene una persona al despacho y me dice, don Manuel, ¿por qué usted no me dijo? Aquí vino, eso fue real. Porque usted no me dijo que las semanas del facultativo no se toman en cuenta. Discúlpeme. Sí, fue al IN y me dijeron, aquí donde dice la doña Leticia, educarnos, todos los días de educación. Es que usted la pensión de vejez, lo que cotizó en el facultativo no le sirve. Y eso se lo mandaron en un audio. Me lo hizo escuchar, no es que lo inventó. Y me vino enojado el señor. Claro, porque entonces yo comienzo y le saco la ley que dice ahí, leámoslo los dos, tal vez yo leo mal. Tenés dos caminos, Gisela, quedate en el obligatorio cesante, me meto al facultativo. O nunca trabajaste en una empresa y quisiste empezar a cotizar porque trabajas informal. Que te digan, usted fue un usuario, que le diga el funcionario, ¿dónde está ese artículo? Muéstremelo. Ellos tienen la ley ahí empolvándose, no la leen. Como decía un docente laboralista, andé a estudiar y después hablamos, Manuel. Venía a hablar locura. La ley no discrimina a los facultativos, porque yo lo estoy pagando, no me lo van a regalar. Estoy en el facultativo, Gisela, y sufre una invalidez, ahí está, pagándose. Tengo 375. No, señora, con 150 usted ya puede acceder a una pensión de invalidez. 250 ni se diga, 300 ni se diga. De tal manera que no es cierto. Usted cotizó 350 y 400 en el facultativo, se suman y llega a las 750, 780 semanas. Claro. ¿Ok? Eso es falso. No hay ninguna discriminación para nosotros las personas que cotizamos al seguro facultativo en ningún aspecto. Perfecto. Lo único, riesgo laboral. La excepción, riesgo laboral no podemos. Kike Kinji dice,
El INSS argumenta que muchos de los beneficios no los pueden tener los pensionados. En ese caso, ¿qué pueden hacer cuando te dicen que no? Miren, mi padre me enseñó algo que nunca lo olvidé. Desde los 15 años que trabajé con él liquidando pensión y hasta el día de hoy lo mantengo claro. La pregunta dice, ¿qué hago yo? Primero tienen que saber hacer un escrito. Muchas personas, es que dice Link que le tengo que hacer una carta. Léase la ley 290, artículo 48 al 53. Ahí están los pasitos. ¿Qué quiere decir eso? Dice la que tiene que hacer 3 recursos. Caso que usted me está diciendo, los pensionados o sus beneficiarios, agreguémosle sus beneficiarios a esa pregunta. Fallece el papá, me dicen que no, que porque tenía una sucursal en Chinandega y me preguntémonos qué dice el Código de Familia. Aquí viene el Código de Familia, que el vínculo matrimonial es una solemnidad, esa palabra usan, solemnidad. Entonces, si hay una sucursal, pues la sucursal sálgase, porque la ley fue reformada tácitamente. El índice que no, pero sí lo fue, ya lo aplican. Al inicio me decían que no y que no, pero al final ahí cayeron otorgándole esos derechos. Por lo tanto, si no le dan una respuesta positiva a su solicitud, debe hacer 3 recursos. Recurso a la instancia, vamos a poner la doctora Carmen Mora, luego la instancia segunda, que es el doctor Roberto López, y una tercera instancia es al consejo directivo. Estas 3 instancias no van a hacer carta de amor, ni que mire, le toman foto, pobrecito, mira, no, le interesa 4 puntos. ¿Quién es usted? Condición que está, fundamento jurídico o médico, si tiene alguna discapacidad, y luego relación de los hechos y los pedimentos. Esa es la estructura básica que nos enseñan en el colegio, y eso me lo enseñó también el doctor Ruiz. Sepan hacer una solicitud, es un triángulo. Tenés el derecho, Giselle, saberlo pedir para que te lo puedan dar. Derecho básico cuando estamos estudiando esta carrera. No van a hacer carta y que le quede claro al que nos pregunta. No es una cartita que soy pobre, que vive. No, al INE no le interesa si usted vive bajo de un puente. Lo que le interesa es que usted le argumente su solicitud. ¿Dónde descansa? Que la mamá de Manuel que falleció, en el artículo 72 y 85, usted lo tiene que poner. Y eso va, Gisela, también para tu empresa y para todas las demás. Sepan hacer contratos. Si hacen mal contrato, todo lo que usted viene ganando de sus pesos se los va a ir al INE en una multa. ¿Por qué? Porque el INE muchas veces dice, y eso no es nuevo, que los servicios profesionales son afecto al INE. Léanse la sentencia 1488, la 1531 del 2012, en abundancia hay que no somos afectos. Pero como recursos humanos desconoce la sentencia, porque lo es abogado y eso tiene razón, tiene que ser el abogado. Entonces, vamos, jefe, a pagarle, agarre el acuerdo, y van a hacer los acuerdos. Cuando no, en este caso cabería la pregunta. La respuesta, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer 3 recursos. Pregunta Mari Go, dice, ¿no pierdo los beneficios de lo que acumulé durante los años trabajados si coticé 13 años y he tenido pausa por 5 años de no pagar y quiero volver a pagar el facultativo ya que trabajo por mi cuenta? Usted lo está llevando muy bien, está ahorrando, descansa, así es. No es Y ya está continuidad. cerca. Dice que cotizó 13 años. 13 años y ahora está administrando sus pesos. Sí. Caso que Manuel hace, cotiza un año, descanso el otro, no va llevando su control. Sí. Entonces, en este caso, no pierde nada. Cotizó una semana en el 70, ahí le va a aparecer esa semana. Lo que sí te recomiendo, Mari, es que vayas a solicitar el reporte historial laboral, así le llaman el reporte historial laboral. Yo le digo cuenta individual, pero al final ellos ya saben que es lo mismo. Exacto, entonces, porque ahí vas a llevar tu control. Lo que dice Giselle a todos los que nos escuchan, sean trabajadores activos, sean trabajadores cesantes, ya los pensionados ya no, porque no nos cabe, soliciten de manera anual su reporte historial laboral. Terminó el 2023, en el 2024 voy al INE y pido y lo voy archivando. Hay un huracán, usted tiene su papel ahí, al menos usted sabe dónde lo dejó. Hay un ciberdelito, usted tiene su cuenta individual.
Yo he tenido cuentas individuales donde aparece un docente con 850 y después le aparecen con 730. Yo lo he visto, yo. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente uso. ¿Se fijan para qué sirve? Si no lo van a andar cargando. Pero el nicaragüense, Gisela, ¿cómo es? Pareja. Todo al último momento. Ya cuando pasaron 20 años, no tiene pero ni el lápiz, no tiene nada. Tengo una pregunta de Francisco Arróliga. Dice, ¿cuándo será efectiva la nueva pensión mínima para los jubilados? Me imagino que se refiere con base en el ajuste del 1 de marzo del salario mínimo. Recuérdense que la ley nos establece, el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social, que va a estar actualizándose. Pero en la práctica no pasa así. En la práctica, como dice Gisela, se va una vez al año. Entonces, aunque en marzo, en febrero y el otro en agosto, que se publique en septiembre, pues lógicamente solo van a ser el de marzo. Si se movió ahorita en marzo y su cumpleaños fue posterior o el mismo día que entró en vigencia el salario que usted nos está refiriendo, pues va a recibir ese. Si no, no es que porque no es a partir de la solicitud, es lo que yo quiero aclarar. Es a partir de que usted cumple los 60 años. Artículo 50, artículo 60, léanse de la ley. No es a partir de la solicitud, y eso es algo que el IN ha cometido errores garrafal. Es importante que usted sepa, es lo que le decía al inicio, intermedio de la charla. Gisela cumplió en octubre, pero solicitó en enero. Va a ser a partir de que cumplió los 60 años. ¿Pierde eso? No, puede recibir 12 meses. No los pierde. El artículo 112, léanse, ahí está. Si está su familiar en Costa Rica, dígale, ahí déjelo, mamá, se viene en octubre, noviembre y vamos a retirar todos los cheques, como lo hacía un señor muy famoso que tiene su programa en internet, ahora, porque antes lo tenía en los canales nacionales, el viene anual, pero ahora ya no puede porque no tiene cédula, entonces ahí sí ya lo fregaron. De tal manera que no sientan que usted, porque su esposo falleció ahorita en enero, febrero, marzo, abril, si usted eso lo va perdiendo. No, señora, no lo pierde, porque o es a partir del fallecimiento o es a partir de los 60 años que usted lo cumple. Okay. ¿Okay? No se pierde. Hay una pregunta interesante aquí que respecto a la incapacidad. Dice Darwin, tengo 1.380 semanas cotizadas, 1.380. Me pensionaron por incapacidad por un accidente, pero mi incapacidad... Accidente, disculpame, dice, tenemos que estar claros, mi estimado. Invalidez e incapacidad son dos cosas diferentes. Después lo explicamos. Okay. Dice, pero mi incapacidad no me permite trabajar. Mi pregunta es, por si la incapacidad, o sea, si la incapacidad no le permite trabajar, ¿por qué no lo pensionaron total? Okay. Entonces, eso se llama la recidiva. Manuel Ricardo tenía, vamos a ponerle el ejemplo, tenía este dedo así móvil, movilizado. Me dan riesgo laboral, supongo que es eso porque me lo está, dice, un accidente, pero no me dice si fue en ocasión del trabajo o fue un domingo jugando béisbol, no sé, pero voy a suponer que es riesgo laboral. Venía y me quedó este dedito así, pero por ese dedito, hace 3 años, me diste 2,000 pesos, 3,000 pesos. Pero ahora, mi problema ya no es solo en este dedo pulgar, sino que este dedito ya se me va a estar arrugando aquí también y este ya no lo siento. Entonces, revisame a Gisela, porque allá en hace 3 años solo fue este dedo. Entonces, ¿se puede solicitar? Perfectamente, usted puede solicitar, pero sujete bien con documentos médicos. Ese es el éxito para que usted pueda decir, si yo no estoy igual que hace 3 años. Por lo tanto, yo siento, y hago aquí un paréntesis. Léanse el artículo 85 del reglamento que dice los beneficios también de los pensionados. Léanselo porque muchas veces tenemos en nuestros hogares abuelitas que son pensionadas con 80 y pico años y por regla general, Gisela, le ponemos a alguien para que le dé su comidita, su medicamento. Eso deben de recibir una ayuda asistencial del 20% adicional, artículo 86 del reglamento. Si usted no lo pide, no le van a ir a decir, Giselle, ¿quieres esto? No, no le van a preguntar nada.
Entonces, estas personas que tienen una edad avanzada, 90, 95 años, pide el 20% porque ahí está la persona. No hay una edad mínima para aplicar esto. Va con eso se llama lo que usted me pregunta en nuestro país. Tenemos el índice de Bartel, obsoleto, pero ese es el que tenemos. ¿Y qué es el índice de Bartel? Giselle come sola, sí, un check, se baña sola, la lleva caminando, entonces ese es el índice de Bartel. Entonces el INS, cuando usted le hace o su familiar le pide porque usted está postrado en una cama, pues el INS hace un estudio social de campo. Llega, enséñeme los calzoncillos de Manuel, aquí está, mire que vive aquí, y no es broma, enséñeme la camisa, es el estudio, tenemos que someternos a eso. Por lo tanto, no es un requisito de edad, es la discapacidad o gran discapacidad que tengo para poder yo recibir ese 20%. Okay. Y sobre eso, la gran excepción de los 1.500 $. Manuel, no puedo recibir más de 1.500, ¿cómo no? Pero tiene que estar postrado en una cama. Ah, pues ya no, así estoy bien. Okay. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro eso. No hay edad. Si yo tengo un accidente que me dio parapléjico, inmediatamente me tienen que dar ese 20% de ayuda asistencial. Ahí está en el 86 del reglamento. Léanlo, porque si nos ponemos a leer no avanzamos. Sí. Hay una pregunta de Vida Esperanza, dice, coticé 5 años, ¿cuántas semanas son? O sea, el INS toma como referencia 52 semanas. 52 o 50 toma. 52 trae el año. Ok. ¿Y qué debo hacer para continuar cotizando? Tener la gana y tener los pesos. Tener la gana, se va con su cédula, le dice a la nuera si es buena con usted y la quiere mucho, que le dé un Royal Link y usted le dice, vengo a afiliarme al seguro facultativo con la explicación que ya dimos. Sí. Salario, y anótelo, salarios inferiores a $1.500, pensiónese, vaya a solicitarlo. No me suban salario, el que tenga. ¿Por qué? Porque no le va a servir de nada. No le va a mejorar la pensión. No. Entonces, usted que ya cotizó 5 años, son 250 semanas. Usted va al link con su cédula, no va a hacer carta, solo va a hacer presencia con su cédula, inmediatamente llenan el formulario y le van a preguntar lo siguiente. Gisela, ¿cuál seguro quiere? Pues explíqueme primero qué seguro es, qué me ofrece, porque yo no conozco. Le van a decir, ¿quiere salud o sin salud? Entonces, lo primero que dice la gente es salud, pero no le dicen cuánto hay que pagar, que es el 22.25 con la reforma del año 2019, que antes estaba en 18.25. Entonces, ¿qué implica? Que ahí va a sacar más peso, casi el doble que el seguro facultativo sin la asistencia médica donde usted pague el 14%. Entonces, cuando el asegurado, ay, pero es que el link no me dijo. Claro que no le dijo, pero usted tampoco preguntó. Entonces ahora hay que ver porque yo no puedo pagar eso. Entonces vaya al link y pida la desafiliación. Entonces por eso es que yo les digo que debemos actuar con mucha cautela. Si yo no sé qué voy a pedir, y lo explico por la invalidez, mis estimados, no es vinculante con el trabajo. ¿Qué quiere decir? Andaba en el mar, andaba en moto, jugando béisbol, me pegó un pelotazo, me reventó la cabeza. Accidente común. Estoy en el trabajo y sufro un riesgo laboral. Entonces, sepan conceptualizar, y eso se los digo a mis muchachos, busquen un diccionario. Eso es como una Biblia, no sabes una palabra y dice, voy a buscar para que sepa qué está hablando este señor, porque si no, no le voy a entender nada. Entonces, usted lee el concepto. Si usted no sabe el concepto, va a estar hablando quizás cosas fuera de contexto. ¿Okay? Hay una pregunta muy interesante, Manuel, que dice, ¿puede un jubilado volver a trabajar? Y si es así, ¿qué requisitos debe cumplir para hacerlo? Medular esa pregunta. Aquí tenemos una pandemia que se llama edadismo. Ahí se los dejo para que ustedes lo busquen. Edadismo. Gracias a Dios tengo el privilegio de amar a mi vieja. La beso, le doy sus besos. Aunque vaya afuera, yo paso saludándola, al doctor también. No tengo eso. No me estorban, no, pero yo he visto cómo se quejan los señores por la asistencia, porque no hay una ley
entre la LIN y las clínicas médicas. Entonces las clínicas médicas nos atienden, ustedes ya saben cómo nos atienden. La cita te la dan a 3 meses y usted ya está muriendo y cuando es la cita yo ya, quizá ya no esté aquí. ¿Ya? Entonces, dice, el artículo se lo voy a dar para que usted lo busque en internet con la ley 974. Hago la aclaración. Cuidado, me va la ley 539 porque eso no sirve. Artículo 54, Manuel, y 91 de reglamento. Mira, yo ya te estoy dando una pensión, Manuel Ricardo, en la condición que tenés 60 años y tenés 1.500 semanas. Y te doy una pensión a vos de 20.000 Córdoba. Entonces viene aquí y viene y entra el artículo 54 y dice, ok, Manuel, ¿querés ingresar? Voy a ver dos cosas. Sácame tu cuenta individual. Entonces ven que ustedes que la cuenta individual en las 375, que es un cuadrito, aparece 28.000. Él recibe 20 y el último 375, el promedio dice 25.000. Pero dice la ley, ese artículo 54. Fíjate en Gisela si le sirve el promedio o el último salario. Entonces yo veo el último salario, fíjate que es de 40.000. Entonces yo le permito a usted pensionado, porque no es discriminado, que vuelva a acceder a la seguridad social en el régimen obligatorio si usted lo quiere. Entonces no hay que sentirse que las personas con 60 años es cuando más debemos acercarnos a ellos. Son los conocimientos que muchas veces se adquirieron de manera empírica. Ahora que tenés un máster, no puedo hablar, pero con a veces la lectura que uno hace de los trabajos es preocupante. Ok, entonces, ¿puede volver a trabajar? La respuesta es sí, pero va a trabajar por el diferencial. Ganaba 25 o 20 y tenía de salario 40. Te permito por el diferencial. ¿Por cuánto sería, Gisela? Por 20.000. Ok, perfectamente. Ahora la pregunta, metámosle un poquito de pollito a la comida. Si vos me estás diciendo que ya estás en esa condición de pensionado de vejez y querés volver a ingresar, podemos hacer dos cosas. El régimen obligatorio, te pongo un techo. Y el régimen, el seguro social, el contrato por servicios profesionales, no hay techo. Usted puede contratar, recibir 20 y hacer un contrato con dele a sus pesos con 40.000 y no hay ningún problema. Ojo, sí, no es que me va a hacer un servicio profesional y va a llegar todos los días el jefe de Gisela. Es decir, el servicio profesional es lo antagónico, es lo contrario de una relación laboral. No existe subordinación, no existe dirección, no existe dependencia. Manuel me contrata peso de sus pesos. Así me contrata, y listo. Y no me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer, sino lo que pactamos el servicio. Correcto. Entonces, tiene dos opciones, mi amigo. El régimen obligatorio, artículos 54 y 91, o el régimen de servicios profesionales con la sentencia y el debido marco jurídico. Y aquí les digo, yo he encontrado empresas con despachos que ven todo y nunca ponen fundamento jurídico del servicio. Entonces viene el índice, vamos a hacer un ajuste. Elaboren las políticas, pero ponen una política, un memorándum. Eso no es una política. Tenemos que ser responsables con nuestras empresas también. Okay. Hay una pregunta respecto al seguro facultativo. Dice Eduardo Alejandro Reyes, buen día. ¿Cómo hacen para fijar, me imagino que se refiere a la pensión de vejez, a los que pagamos facultativo? ¿Con qué sector se van? Me imagino que, ok, estoy en el facultativo, pero quedo en el mínimo. ¿Con cuál mínimo sería? Vamos a ver. Aquí viene, digamos, tengo que ser muy, ¿cómo decirle esto? Porque si no quedó grabado. Si usted trabajó en el régimen construcción previo al facultativo, el seguro facultativo no es una actividad. Entonces van a tomar el sector construcción. Ok.
Ahora bien, dice usted, pero tengo un amigo que me puede hacer un volado. Estaba en la industria manufacturera con Gisela y tengo a Manuel Ricardo que está en la construcción. Gisela, te voy a dejar un ratito y me voy a ir porque con aquel me hizo. Se traslada allá y ya no va a agarrar 7.900, sino que va a regalar 12.000. Con un mes, con un día. Todo eso también lo hacen algunas personas. Si yo tengo empresa, pues dígale que lo contrate. Porque tampoco es ilegal. Con un día es suficiente. Así es. Ok. Interesante. Fíjate que hay una pregunta ahí. Yo deduzco que un asegurado activo, David Sánchez, un poquito antes de Eduardo, pregunta, entonces si yo fallezco, mi esposa y mi mamá recibirán pensión. La respuesta es sí y no. Vamos a ver, léase el artículo 64 del reglamento. Dice, a la viuda le voy a conceder el 50% en la condición de esposa. 50. ¿Cuántos hijos tienen? 2. 25 más 25, 100. Y la mamá, nada. Porque se prioriza el núcleo familiar. Esa es la razón. Okay. No es porque lo dice la ley, porque se prioriza el núcleo familiar. Y ya la mamá ya no es harina de ese costal. Si fuera solo un hijo. Ahí está la pregunta. ¿Y qué pasa con un hijo? Ahí sí agarra esa colita del 25%. Y le meto más todavía. ¿Qué pasa si no hay esposa? Se le da en la condición de esposa a la mamá. ¿Que cuánto le van a dar? 50. Pero la gente no sabe. Ahí está el artículo 64. Yo se lo hago ahí dibujadito y con bromita, pero para mira, que no. había una pregunta que se me pasó de la pensión máxima. Dice, ¿por qué la pensión máxima no la aplican literal con la tasa de cambio oficial? Miren, yo en las resoluciones, yo saco la fecha efectiva y me pega con el Banco Central. Ahí habría que decirle qué es lo que le está considerando. Miren, las resoluciones de hoy ya no aparece la tasa de cambio como antes lo ponía. Entonces ahí uno tiene que irse más o menos, como dicen, en el tanteo. Se mete a la computadora y va, ¿qué fecha solicité? El 20 de enero, voy a ir a buscar la tasa de cambio y voy probando uno por uno esos 5 días y ahí le va a aparecer cuál tasa de cambio ocuparon, porque ya no la están poniendo. Ok. Hay una pregunta importante para todos los asegurados activos, es decir, todos los que estamos trabajando, recibimos atención médica. Dice, ¿es verdad, Augusto Zambrano, es verdad que los medicamentos y operaciones se le restan de las cotizaciones una vez que uno se va a jubilar? Fíjense que eso en toda capacitación, inclusive en las reuniones de almuerzo, estoy dejando sembrar esa semillita siempre. Usted lo paga, mi amigo. Enfermedad, maternidad, usted lo paga, salud. Usted le quitan el 100% mensual y le pregunto yo ahora, ¿le regresa eso el INSS? ¿Se lo regresa? Si no, o le mando un cartón de felicidad. No le dan nada. Es como un seguro de vehículo. Gisela paga su vehículo, no lo chocaron, bendito Dios, no lo chocaron. Pero y si lo chocan, claro, exacto. Decía, aquí está la póliza. Sí. Pues lo mismo pasa, usted ya tiene un contrato que lo paga. No le reducen ni lo felicitan si usted nunca lo ocupó. Y la seguridad social es solidaria en el concepto real. Manuel Ricardo, todas las más semanas va al médico. Es enfermito por patología, no es que sea mental. Y él nunca va. Una sana, hace ejercicio, hace trimming, antibicicleta, no se pelea con su esposo, o sea, vive feliz, no se estresa. Entonces, ella es solidario con esa persona que es más enferma. Correcto. Entonces, no te van a quitar nada, o sea, si esa es la duda. Y fíjate que es importante esta pregunta porque muchas veces personas dejan de ir al médico porque dicen, es que yo he escuchado que si uso mucho el seguro, me lo van a deducir cuando me vaya a pensionar. Y en efecto, vean, ese 7% que les quitan de su salario está desglosado, ¿verdad? Un sí, porcentaje 25.
es exacto, es para su pensión de vejez, otro porcentaje es para maternidad, otro porcentaje es para enfermedad, etcétera. Entonces, pues ya lo estás pagando, si no lo usas, ahí le quedó a la clínica médica y el O instituto. fuiste solidario con el más que más lo usa y estás pagándole vos, por bueno, ya es de ley. Sí, pero no Y te van eso a... no se discute. Es Okay. que, don Manuel, tengo un trabajador que no quiere el link, que se vaya a otra empresa. Eso no lo puedo negociar. La ley no puede ser negociada, se cumple. Así me lo enseñaron la universidad y el doctor. Se cumple, no interprete. No Pregunta tiene usted facultad. Francisco, perdón, pregunta Francisco Herrera, cuando se hacen los incrementos de salario mínimo, ¿se debe ajustar también a los pensionados? Disculpe, que lo... No, ese ya No. no es, ¿verdad? Sí, cuando es, a ver, Francisco Herrera, cuando se hacen incrementos de salario mínimo en el país, ¿se deben ajustar también a los pensionados? En el seguro facultativo, voy a dividirla. En el régimen obligatorio, eso le corresponde a recursos humanos. Si lo hacen, sí lo tienen que hacer, porque si no vienen las demandas porque le estaba pagando inferior el salario mínimo. Correcto. En lo facultativo, nosotros decidimos, nah, ahí me quedo con eso. Pero si tenemos una proyección como la que nosotros hacemos, tenemos que ir haciendo esos movimientos que ya dejaron de hacerse a partir de este año 2024. Así que ahorita va como Creo que dice, se refiere a la pensión que ya está en curso, digamos, ya es pensionada la persona. se la van a dar el próximo año, en enero, siempre, Ok. ajustada. En Pregunta, este caso, ya va a quedar congelada, por lo del... esta pregunta es súper importante porque aplica, o sea, sabemos que cada vez más mujeres están cotizando porque están laborando. Entonces dice, pregunta Ari González, si tengo un hijo menor de edad y mi esposo fallece, ¿puedo reclamar el beneficio para mi hijo menor de edad aunque yo esté afiliada al IMSS? El beneficio, en este caso, va a recibir el niño la pensión de orfandad. La asistencia médica en el 105 del reglamento, si no me equivoco, establece que, quiero ver la pregunta, en el caso del hijo, va a recibir la pensión de orfandad y la edad es hasta los 12 años. Inicialmente eran 6 meses, 2 años, 6 años, y en la época de doña Eda Calleja se hizo hasta los 12. De ahí no se ha movido. Don Manuel, y si yo lo quiero afiliar a los 13 años, el INSS solo me acepta a partir de 15. En la ley me dice 12, yo puedo afiliarme al 12 y 2 días después, pero el INSS no lo concede. Yo en el caso, mi madre me afilió cuando tenía su empresa de los 15 años. De tal manera que hay que tomar eso en cuenta. Interesante. Muy en cuenta. Pero en el caso de este caso de Ari que plantea, dice, ok, su hijo va a recibir el de orfandad, pero ella, aunque esté cotizando, puede recibir el de viudez. Ella va a recibir la pensión de viudez sin ninguna objeción. Perfecto. Porque tiene el título de matrimonio. Y don Manuel, ¿y qué pasa cuando estoy, dicen ellos en nuestra palabra, estoy juntadito? Tiene una unión de hecho estable. Legalícenla. No se metan a problemas innecesarios. Si está con, a menos que no quiera, pues ya ahí eso se lo arreglan ustedes. Pero cuando no legalizamos la unión de hecho, el INE le pone mil pero. No es cuando tenés tu título, es que no lo tengo, entonces no quiero verlo. Entonces no hay que darle ninguna posibilidad al INE que nos complique el asunto. Y digo el INE porque no es que tenga algo contra el INE, sino que es el que más le damos nosotros, ¿no? Sí. ¿Ve? Dice Francisco Herrera, tengo un comentario que tengo un amigo que paga facultativo, solicitó su historia laboral y la delegación le dijo que ya no lo daban, que era prohibido. Pues mira, falso. Tal vez no podía trabajar la persona que le atendió, no sé, pero pues puede volver o que vaya a otra delegación. El jefe de área, si se da cuenta, se lo hubieran, no sé, tal vez sancionado. Eso no se cobra ni un peso y tampoco está prohibido porque son mis cotizaciones mías. ¿Por qué? Voy a resumir para 3 preguntas, algo de lo que ya conversamos, porque yo sé que varios de ustedes se unieron cuando ya estábamos en la transmisión. Hay unas preguntas ahí respecto al facultativo de salud. Ok, facultativo pueden cotizar de 2 maneras, con atención médica o sin atención médica. A eso es que se refería Emanuel cuando decía con salud.
tienen pagos diferentes, obviamente, porque en uno está recibiendo un servicio de salud y en el El otro no. integral, Gisela, ahí que lo estaba Ujú. explicando para que lo anoten ellos, es el 18, el 22.25 con salud. Exacto, exacto. Entonces, Y el cuando salario es que vos sin pones de salud, referencia, ok, pagas ese porcentaje. Y cuando no, simplemente estás cotizando para tu vejez, ¿ok? No recibes atención médica, porque también he conocido personas que dicen, no voy a cotizar con salud porque tengo familiares médicos, por ejemplo, o tengo un seguro privado, etcétera, entonces no es necesario. sí. Y para continuar cotizando el seguro facultativo, independientemente de cuántas semanas tenga, usted puede completar hasta los 750 o incluso pasar, si así quiere, hasta donde llegue con el seguro facultativo. Es decir, que de forma voluntaria uno se afilia a la seguridad social, no está laborando en una empresa. Quiero ver si hay otras preguntas más recientes. Quítense Ujú. esa, discúlpeme la Sí, palabra, mediocridad de 750. Cotice, cotice. Cuando estamos jóvenes no nos interesa tanto el salario, que nos va interesando cuando ya tengamos 50. Ahí sí, ok. ahorita estamos jóvenes y tenemos que, eso, incluyendo nosotros, Al máximo. oh, Pregunta Billy Munguía, dice, tengo una pregunta, si me lo pueden contestar. Para jubilarme con un salario alto, ¿cuánto tiempo continuo tengo que elaborar con ese salario? Saludos y muchas gracias. le voy a dar la piedra, como dicen los abogados, dar la piedra. Si usted se pone, si usted tiene, son dos pivotes los que mueven las pensiones. Quiero explicar eso previo a la respuesta. ¿Cuánto debo y por cuánto tiempo? Eso se hace en estudio, no se lo puedo decir ahorita porque no tengo sus total de semana, no tengo, no sabe si tengo esposa, entonces desconozco información para yo responderle con precisión su pregunta, pero sí la voy a responder de manera general. Mire, con 2.500, de $2.000 en adelante, usted ya ve cambios en su pensión. A las 74.000 y un poquito más. Nosotros vemos que nuestra pensión puede llegar a 35.000, 33.000, 38.000, por ahí anda. Pero si me sale con 750, va a tener que tener un salario de $6.000 para poder llegar quizás a los $1.500. Es decir, que no estamos hablando de un peso, sino de muchos pesos. Sí, Entonces tenemos que tener claro que si yo no tengo capacidad de pago, que es lo que usted enseña, tenemos que ser conscientes de lo que recibo y de lo que me va a salir con esa pensión. correcto. De lo contrario, no voy a poder realmente vivir. ¿Ok? Entonces, con un salario de unos 2.500 dependiendo de la semana, porque no tengo el dato, usted ya puede ver que su pensión va a mejorar. ¿Cuánto tiempo? Si no tiene las 750 y tiene 500, tratemos de llegar a las 750. Pero usted ya sabe que por ese 750 la tasa de reemplazo es el 31%. No ando calculadora, me quedo en el otro escritorio. Ponga ahí, Gisela, Sí. póngate un salario de unos $1.500. Ok, $1.500 a la tasa oficial ahorita estamos hablando de 54.930. Póngale que cotizó los últimos años con eso. Lo estoy poniendo bonito porque es muy Sí, difícil. Póngale que trabajó esos 7 años con esos 54.000 y un pequeño. Aplíquele esos 54.000, el 31.20, el 31, perdón, por ciento, por las 750 semanas, ¿cuánto le da? 17.028. Y pensión básica, 9.000, 10.000. ¿Y cuánto pagaste? Porque cuando yo hago los estudios, yo le digo al inversionista, esto va a pagar, y miren cuánto le va a dar el IN y en cuánto tiempo recupera la inversión para darle peso a sus pesos. Claro, Voy a invertir $25.000 y lo voy a recuperar en 15, ya me morí. sí, Entonces tenés que hacer que tu inversión, eso te lo enseñan los MBA, que valga la pena, evaluar el proyecto. Si es exacto. un proyecto bueno, como muchos empresarios,
¿Qué banco te va a dar a vos en interés de $1,500 mensuales? ¿Quién? Uno. Y usted pagó, por esos 1,500 estaba pagando 400. ¿En cuánto tiempo lo recupera? Si acaso ponemos un tiempo de 4 años, porque aquí, por eso le digo, no es una respuesta precisa, Claro, pero sí, ahí tengo habría que que ver estar cuántas semanas consciente. tiene, con qué salario va a Mi cotizar. esposa, si hay discapacidad, tengo que ver muchos aspectos para yo Sí. poder decirle cuánto tiempo necesita. Tiene 750, ¿cuánto tiene? Si puede cotizar, sí, Manuel, quiero mejorar esos 800, quiero llegar a 1,100. O sea, se hacen los ajustes. Correcto. ¿Okay? Hay una pregunta por acá, dice, ya vamos a ir cerrando porque yo sé que ya te hemos robado bastante tiempo. No, es que como soy del nalgadito, entonces todo me ríe. Ok, dice, bueno, esta era a continuación a uno de los comentarios, dice, nunca he trabajado en empresa, toda la vida he pagado facultativo, recuerden, aplica igual para tu vejez, todo igualito. Este es súper interesante, mira, dice Ervin Velázquez, buenos días, pregunto, si tengo 2 plazas de trabajo y en las 2 me deducen INS, mi duda es, ¿se suman o acelero las 752 semanas? El año trae 52. Usted no hizo 2 años. Que tiene 2 empleadores con 2 réditos patronales y que lo mancomunan y en vez de ganar 20, usted le pone 52,000. Exacto, supongamos que en uno gano 10,000 y en el otro 15, entonces mi ingreso se hace como de 25. Exactamente. Pero usted no me adelante semana. Ok. Hay otra pregunta. Dice, ¿los jubilados aplican a descuento en factura de servicio de telefonía fija? Sí, esto ya lo Sí, estuvimos ojo, mencionando. porque si tiene servicio claro, le van a decir, no solo es línea peloncita. Línea fija. Solo ve Colecto, ver el canal 2 y nada más. Muy Si bien. ya tiene Casa Claro, Gisela tiene Real, pues no te lo aplico. Ok, ¿qué beneficio tendré si me paso de las 750 semanas? Bueno, esto mejora, dependiendo, ¿verdad? También de cuánto, puede mejorar la pensión. Eso es lo que les decía, estimados oyentes. Quítense esa idea de cumplir 750, y más con la reforma del año 2019. Con 750, y se los voy a poner con peso. Con 750 usted tenía el 50%, ahora tiene el 31%. Súmele ahora que agarran salario de hace 7 años que están devaluados. Entonces, no hay forma de levantar cabeza si no tenemos ingresos buenos para poder yo subir esa pensión de vejez. Ok, vamos a cerrar con estas últimas 2 preguntas. Rapidito te cuento. Dice, Cilia, en el caso de tener una pensión parcial por invalidez, la empresa sigue pagando el complemento y el INSS el otro complemento para el salario total. ¿Qué monto van a utilizar para cuando llegue a los 60 años para pensionarlo? Vamos a ver, voy a leerla despacito. El caso de tener una pensión parcial por invalidez, ok, artículo 86 del reglamento, la sigue el INSS, le sigue pagando el complemento. Bueno, la empresa, porque el INSS, vamos a dividir esta, vamos a descuartizarle esta pregunta. Yo ya tengo una pensión de invalidez parcial o total porque cumplo lo que establece el artículo 37 de la ley. ¿Ok? Pero después me dice, la empresa sigue pagando el complemento. La empresa no paga ningún complemento. El 40%, si fuera subsidio, no está obligado. Y si la empresa tiene alguna política, eso es una decisión de la empresa de fuente de financiamiento. Entonces ahí no sé a qué se me refiere si se está pagando el complemento. Y se lo voy a ejemplificar como hace Gisela. Dice, gano 10,000 Córdoba y me da el IN 5,000. Entonces le dice el IN a la de recursos humanos, me hace el favor de bajarle de los 10,000 que le estaba pagando a Manuel, le va a pagar ahora 4,000 porque yo le voy a dar 6,000 o 5,000. O sea que don Manuel no tiene derecho a aumentos salariales, no. Porque en otra charla vamos a decir, ¿qué beneficio hay la pensión de invalidez? Ninguno. No, discúlpenme, no le es de utilidad esa, salvo que tenga malos hijos, malos padres, pues ni modo, Gisela, vamos a solicitar la pensión de invalidez porque al menos entra para
la comida. Pero si usted está laborando en una empresa, tiene 55 años, hay que analizarlo en escritorio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que ahí se la calculen con 750 a Manuel que se la calculen con 150. Claro. ¿Cómo va a ser, Giselle? Va para arriba. Pero ¿cuál es el perjuicio? El perjuicio, que no te van a dar asistencia médica y vos la necesitas. Entonces ahí tenemos que comentar ya en juicios personales que dicen, no, usted se me va a afiliar al facultativo con salud porque usted ya tuvo un cáncer, puede eso. Entonces son circunstancias de la persona para nosotros poder realmente indicarle qué es lo más adecuado, qué es lo que le beneficia a él. De tal manera que ahí, para adelantar rapidito, no sé qué cerraba el complemento, ¿no? Porque aquí el complemento solo funciona para la pensión de vejez cuando la persona ingresa nuevamente al régimen obligatorio. Ahí sí, complemento. Y después dice el IN es el otro complemento. No sé, ahí complemento. No le entro muy bien. Pero digamos en este caso, ¿qué monto se utiliza para pensionarlo a los 60 años? Ok, entonces dice usted, y aquí ya vienen haciendo números. Si yo me pensioné cuando tenía 45 años, me vinieron haciendo ajustes de ese salario, de esa pensión que me otorgaron. Y quizás, muchas veces cuando yo hago los cálculos, porque yo digo, este es el cálculo para la pensión de invalidez, 150, esta es la pensión de vejez, entonces vamos calculando. ¿Tiene esposa? Sí, va subiendo. Entonces, a medida que uno va haciendo el cálculo, le dice, te recalculo la pensión. Pero espérate, me conviene que me recalcule, pero más en una reforma. Y ya tuve el caso que está en apelaciones y le dice, yo te voy a aplicar a vos la ley actual, pero ¿por qué me la vas a aplicar a mí si yo cumplí los 60 en el año 2018? Porque me estás tomando la fecha de la solicitud, no dice eso la ley. Será efectiva a partir del cumplimiento de los 60 años, pero como Giselle llega 11 meses y 25 días, le van a decir probablemente que no. ¿Ya? Entonces, otra, ¿verdad, Gisela? Sí, okay, no, la misma. Entonces, ese es dice, ¿qué monto va a utilizar cuando llegue a los 60? Si me conviene, recalculame. Nueva semana y nuevo ingreso. Entonces, tengo que calcular, esto es lo que está recibiendo, 15,000. Voy a hacer un recálculo, pero ya saben que en la actualidad no le va a beneficiar, porque ya saben que... Pero el INS no lo hace de forma automática, o sea, uno tiene que hacer la solicitud. El INS debe de hacerlo de forma automática, pero no lo hace. Y es al extremo, para que ustedes ubiquen si están en ese ejemplo, que le dice X funcionario, sin poner un nombre porque no tengo nada contra ninguno de ellos. Ahí me perdí la idea que le iba a decir. ¿Qué monto va a utilizar cuando llegue a los 60 años para funcionar? Entonces, yo ya te calculé con aquella ley del 2018, 2013 que se viene reformando, que se fueron aquí, ¿se acuerdan que el concepto le vinieron subiendo el 1, el punto 5 y el punto 5? Te calculé allá. Entonces, tu pensión probablemente va a ser mejor y que no te recalculen. Mientras que Giselle la va a ir a pedir ahorita el recálculo y que ley ahí, la del 2019. Entonces, no, señora. En este caso, ¿qué es lo que corresponde? Simplemente no digo nada y continúo la función. Es correcto, normal, no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que el funcionario, sin decir nombre, le dice, si usted solicita la pensión de vejez, y bien escucha el audio, te la van a quitar y te van a con la nueva ley. Entonces la gente, por temor de que le hagan un mal cálculo, se queda con la pensión de invalidez, pero no recibe asistencia médica, dice. Entonces hay que sopesar qué es lo que te conviene más. Pero sin embargo, aquí su amigo Manuel vaya a pedirla. Si le hacen eso, yo lo asumo. Okay. Seguro, Manuel, vaya. Y ahí está. Entonces, uno debe no ser tan temeroso. Cuando uno hay un caso correcta, hagámosla. Hay un caso aquí que dice, a mi suegra le daban pensión de viudez
y le daban por orfandad a mi cuñada. Ella es estudiante universitaria. Dejó 2 clases y el INSS le suspendió las 2 pensiones. Ya lleva como 3 años que no reciben. ¿Es legal esto es legal de que le hayan quitado la pensión a las 2? Ya mi cuñada tiene 21 años y trabaja, cotiza. Tal vez no le van a dar nada, pero ¿será que mi suegra pueda recuperar el beneficio de la pensión de viudez? Primeramente lo felicito porque está haciendo la pregunta por su suegra, eso es bueno, que la quiere. No es Dice que legal. tu suegra tiene 58 y está pagando facultativo para completar sus 750. Eso está bueno. Entonces mejor, tiene que ver porque la pensión de viudez, aunque sea poquita, es un derecho que nada tiene que ver con lo que ella está pagando. Es lo que le decía el artículo 110. O sea, no, la pensión de La viudez pregunta es de la él es condición. más si la puede recuperar. Por supuesto, hasta un año podemos recuperarle. Artículo 113 de la ley. Ok, perfecto. Facilito ese caso, como dice, quitarle una paleta al niño. Okay. Sencillo. Y ya para cerrar, Manuel, quiero hacerte esta pregunta porque yo sé que puede ser muy frecuente este caso entre todas las personas que nos están escuchando, que nos vayan a escuchar posteriormente. Sabemos que el mercado laboral es muy cambiante y hay personas que quizás cotizaron durante varios años y durante los últimos años o están trabajando por su cuenta y no cotizan al facultativo o simplemente dejaron de cotizar porque no pueden pagar el facultativo. Digamos que estas personas tienen, qué sé yo, 500 semanas y fallece. ¿Sus hijos, pareja, tienen derechos a algo, aunque ya no esté cotizando? Recuérdense el número mágico que yo les dije para semana. Con 250, no voy a poner el de 150 porque es el mismo periodo que se conserva el derecho. Trabajaste 3 añitos cuando estás nuevecito y te vas porque tenés una expectativa mejor en otro país, cotizaste a 150. Si te pasará algo, vos tenés el mismo periodo de 3 años para solicitar prestación. Invalidez, vejez igual. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo 250? Mi esposa, mi hijo, mi mamá, mi tatarabuela, mi abuelo, todos reciben si no se daña el núcleo familiar. ¿Qué quiere decir C2C? Si no hay realmente un daño a la esposa y a los hijos. Yo le doy a la madre o a los otros dependientes. ¿Ok? ¿Estamos claros por ahí? Okay. Entonces, aunque no estén cotizando, si ya cotizó más de 250, tiene derecho. ¿No hay un tiempo específico para este derecho? Por eso les dije, 250 usted ya adquiere derecho y deja a su esposa, a sus hijos, a su mamá. A la esposa, lógicamente, es la que va a recibir más del 50%. A su hijo menor de 21 años le van a dar el 25%. Y si solo hay un niño, a su mamá le dan el otro 25%. Si ya existieran más de 2 niños, a su mamá no le van a dar absolutamente nada. Y 750 es para pensión de vejez. Nada tiene que ver. 500 le van a calcular su pensión con 500 semanas. Y eso ya sería en una cuestión más. ¿Y ese cálculo sería con base del último ingreso? ¿O cómo? Recuérdense que vamos en las pensiones de invalidez, en las pensiones de incapacidad son las últimas 150 semanas. Ok, perfecto. ¿Okay? Manuel, están 150. preguntando tu contacto. No lo pusimos ahí, mi número. Díctamelo, lo vamos a poner ahorita en pantalla, por favor. 388 0285. Ok, ahí pueden programar alguna cita, ya y ustedes Si hay una entienden. persona, sí, que requiera nuestra ayuda, con el mayor gusto se la damos. Si no hay posibilidad, no nos interesa eso. Siempre que podamos ayudar a las personas, que nos llamen. Excelente, Manuel. Realmente te agradezco el tiempo brindado. Yo sé que ha sido bastante, pero creo que puede ayudar a muchas personas. Y también recuerden de que la información es poder en el sentido de que te ayuda también a sacarle más provecho a ese dinero que ya pagaste o que estás pagando o que pagó tu familiar. Así que conocer de sus derechos también es una forma de generar ahorro y de hacer rendir más el dinero. Gracias, Manuel. Bueno, gracias a ti, Gisela, por siempre esa invitación que estamos ahí con ustedes, trabajándola para llevar ese conocimiento a la gente, a esa persona que nos limpia, a ese guarda de seguridad que no sabe. Sí. En
fin, para la población en general, siempre yo te agradezco que me tomes en cuenta y siempre que yo pueda, porque ahorita termino contigo y salgo para Sébago, porque tengo una reunión con unos judiciales y de ahí voy para León, es decir que... Va a estar atareado. Te Wow. agradecemos muchísimo. Realmente ese es el esfuerzo que hiciste. Gracias a ustedes, espero que este programa lo vean, le saquen provecho y sepan que cuando ustedes lo escuchen, sus conocimientos se van a ampliar. Así que Dios me los bendiga, Dios te bendiga, Gisela, a ti, a tu empresa y siempre nos seguimos viendo. Gracias, nos vemos. Bye, bye. Y antes de que se me vayan, recuerden que en Dele Peso a sus pesos, ya les voy a mostrar en pantalla, tenemos la calculadora para la pensión INS. Así que si ustedes quieren hacer escenarios hipotéticos, tal vez tienen 500 semanas cotizadas, todavía están cotizando, ustedes pueden ir jugando, solamente son 2 datos los que necesitan saber. Uno, las semanas que tengan cotizadas, en el caso de que ya tengan más de 750, ya pueden calcular de forma más exacta cuál va a ser esa pensión que tienen. Y 2, ese salario promedio de las últimas 375. Ambos datos te los dan en la delegación INS. Ahora, ¿qué pasa si yo todavía no tengo las 750 semanas, pero quiero hacer escenarios, que fue un poco de lo que estábamos hablando con Manuel? Digamos, yo tengo 500 semanas cotizadas. Ok, quiero saber, reviso en mi historial, mi último salario fue X cantidad. Si yo llegara a las 750 con ese salario, porque todavía me faltan 2, 3 años para cotizar, recuerden, 375 son prácticamente 7 años. Ok, veo cuáles son los últimos salarios, hago una estimación. Ok, mi salario promedio va a ser X cantidad. Ya puedo hacer la estimación. Ah, me queda muy pequeña esa pensión, prefiero cotizar más, o hago las cuentas y veo que da igual, que es un poquito de lo que hablábamos con Manuel, si cotizo con base en un salario de 80,000 versus con uno de 60, o uno de 20 versus uno de 8,500. Si no va a haber gran cambio en la pensión que voy a recibir, entonces mejor no hago la cotización con base en ese número, pero esas decisiones las puedes tomar únicamente con base en los números que nos dé nuestros cálculos. Así que recomendación, recuerden que está disponible en nuestro sitio web, en la sección de herramientas encuentran Pensión INS. Quiero agradecer nuevamente por su sintonía. Sé que nos extendimos un poco, pero creo que fue muy productivo y muy educativo. Hasta la próxima.